Bienvenidos, bienvenidos, podescuchas de Consejos Divinos una vez más en este nuevo episodio. Y en esta ocasión vamos a platicar con Claudia Olivas. Claudia Olivas va a estar acompañándome en este podcast y ella pues va a estar hablándonos del Ministerio Juvenil y platicaba en un podcast anterior con Juan Carlos Salvavera, que nos hablaba de la alabanza. Y bueno, yo dije en ese podcast que siempre hay predicación y un grupo de alabanza en las iglesias, pero también siempre hay o debería, ¿verdad? Siempre debería haber un grupo de jóvenes en nuestras iglesias. Pero bueno, siempre hay jóvenes en nuestras iglesias, ese es el punto. Y sabemos, Claudia, por supuesto, y yo, y muchos de ustedes que nos están escuchando, que los jóvenes son un grupo muy especial en nuestras iglesias, pero que además requiere de una atención, requiere de que nuestras iglesias los atiendan, ¿verdad? O a veces atomizamos a la iglesia, ¿no? Pues las mujeres por acá y los hombres por allá y los jóvenes por acá y los niños por allá. Y la iglesia está tan atomizada en departamentos, en grupos, que a veces se diluye, ¿no? La iglesia y los jóvenes pues no conviven con los adultos o con los ancianos y a veces pasan cosas, hay gente que no está muy de acuerdo con eso, hay gente que dice, no, pues sí, hay que darles una atención muy particular, pero por eso precisamente, para hablar de este tema y otros muchos más que tienen que ver con el ministerio juvenil en nuestras iglesias, nos acompaña Claudia Olivas. Bienvenida, Claudia. Gracias por esta hermosa invitación, gracias por este privilegio. La verdad estoy muy emocionada de poder compartir sobre los jóvenes, sobre esta labor que, como dices, en toda iglesia debe de haber. Lamentablemente no haya en algunas ocasiones y eso es triste porque necesitamos alcanzar a nuestros jóvenes y pues me emociona, es un tema apasionante para mí. Qué padre, Claudia, pues muy bienvenida. Gracias por atender a la invitación de estar en Consejos Divinos. Y bueno, pues Claudia estudió la licenciatura en Ministerio Juvenil, así que ella sabe de lo que habla y además, pues diriges, o cuéntame cómo está eso, diriges un centro de capacitación en Ministerio Juvenil. Háblanos un poquito de eso. Sí, gracias a Dios, eh, dirijo el Centro de Estudios en Ministerio Juvenil, que le decimos SEM o SEM Juvenil, así nos pueden encontrar en redes, y trabajamos capacitando a líderes de jóvenes, pues en México, y pues como lo hacemos a través de línea, también tenemos pues alumnos de América Latina. La verdad para mí es muy emocionante porque pues es una labor muy grande el alcanzar a los jóvenes en México y necesitamos unir esfuerzos. Entonces, para mí, cada líder, cada joven que está siendo capacitado en nuestros programas o tiene contacto con nosotros, es una oportunidad de que alcancen a otro joven. Entonces, a mí eso es algo que estoy muy agradecida con Dios, con todo lo que Él ha permitido que se esté dando dentro de esta escuela, ¿no? De entrenamiento juvenil. Y pues gracias a Dios por eso, ya tenemos cerca de 4 años y hemos pasado de todo, pero Dios nos ha mantenido, gracias a Dios. Y para mí es como ese mensaje de Dios, ¿no? Los jóvenes, necesitamos alcanzar a jóvenes que Él sigue manteniendo ese remanente en líderes que se quieren seguir capacitando. Muy importante esta labor que hacen. Claudia, ahorita te voy a hacer unas preguntas sobre el SEM juvenil, que para mí es más fácil decirle así, SEM juvenil. Qué padre que exista algo así de entrada. Y sí quisiera hacerte unas preguntas que seguramente a los que están escuchando, que nos están viendo en YouTube, les va a interesar esto. Vamos a profundizar sobre ello, pero primero quiero decir algo en cuanto a las iglesias, los jóvenes. En mi experiencia, Claudia, no sé cuál ha sido tu experiencia porque hay una brecha ahí generacional.
entre nosotros, pero pero en mi experiencia, los jóvenes típicamente han sido como cristianos de segunda clase en las iglesias. Es decir, la iglesia es de los adultos, obviamente los adultos deciden lo que se hace, lo que no se hace, y que los jóvenes estén ahí en su grupo, ¿no? Pero a veces les damos un espacio en el culto, una vez al mes, para que canten o hagan algo que hacen los jóvenes, pero, pero típicamente yo no veo que los jóvenes participen en sus iglesias más allá de con unas alabanzas o a veces hay, en mis tiempos había la Semana de la Juventud, no sé si esto se sigue practicando, depende de cada iglesia, obviamente, porque estamos hablando más como en un contexto bautista para los que nos escuchan, que son de otras denominaciones o grupos cristianos. Y, pero hay algo que me preocupa un montón, Claudia, la parte del relevo generacional, ¿no? Porque si es cierto que se escucha mucho que los jóvenes no son como muy atendidos en sus iglesias, sobre todo ahora que fue la pandemia. Lo que vi en mis pláticas, en mis conversaciones con pastores es que se empezó a echar mano de los jóvenes, ¿no? Porque ellos son los que le saben a las tecnologías y las redes sociales. Entonces, ahora sí, vente para acá, ¿no? Y ahí yo tengo una preocupación, ¿verdad? Que es que a veces tomemos en cuenta a los jóvenes para colaborar en cosas clave como esto de las tecnologías, pero sin que se les disipule, ¿verdad? Sin un trabajo personal. Pero bueno, eso lo ponemos tantito acá en la congeladora. Y lo que te hablaba es de lo del relevo generacional. Entonces, sí es cierto que hay una preocupación en cuanto a la atención que reciben los jóvenes en las iglesias, pero hemos visto, yo soy cristiano desde los 15 años, es decir, ya tengo 25 años de cristiano, no hagan cuentas, por favor. Y yo lo que he visto es que la iglesia cristiana en México está envejeciendo, es decir, las generaciones como yo, ¿verdad? Vamos envejeciendo. Yo tenía 15 años cuando llegué a la iglesia, conocí al Señor, aunque mi mamá desde niño me estuvo enseñando, pero pues dice uno, pues, está padre tu fe, pero no me interesa, ¿verdad? Y ya el Señor llega a mi vida a los 15 años, pero he visto cómo sí llegan jóvenes a las iglesias, ¿no? Pero muchas veces no se quedan. Muchos de los jóvenes con los que compartí muchas cosas en su tiempo, muchos ya no están, muchos ya no son cristianos, ¿no? Ahorita confiamos en que el Señor los haga regresar, ¿verdad? Pero muchos dicen, no, yo ya no soy cristiano, muchos ya no van a la iglesia, de esta época mía. Entonces, es algo que yo he tratado como de investigar, y bueno, es un centro de estudios, yo, sería buenísimo que por ahí haya estudios al respecto, y probablemente los haya. Ahorita ya nos platicará sobre eso, pero esta parte del relevo generacional, que la iglesia se envejece, ¿qué es lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en muchas partes de Estados Unidos, en general en Occidente? No se renueva la iglesia. Los jóvenes que normalmente están en las iglesias, tú me dirás si sí o si no, pero lo que yo veo es que los jóvenes que están en las iglesias normalmente son los hijos, los nietos, o en unos casos los bisnietos de cristianos, ¿no? Que como que ahí son los que van creciendo en la iglesia y se van quedando, y no hay mucho alcance juvenil. En fin, ya estoy hablando de muchos temas, espero no hacerte bolas, Clau, pero ¿cómo ves tú estas situaciones? Es una realidad que la iglesia está envejeciendo. Ha habido un tiempo en que se dejó de cuidar de los jóvenes. Hoy por hoy, bueno, a mí lo que me ha tocado ver a través de los alumnos, a través con el trabajo con Unión Nacional, porque como SEM trabajamos en conjunto con Unión Nacional Bautista de Jóvenes. Entonces, lo que estamos viendo hoy por hoy es que sí hay un avivamiento en la juventud. Sin embargo, la realidad también es que las iglesias están envejeciendo.
A mí me tocó hablar, en muchas ocasiones he hablado con diferentes pastores, compartiéndoles sobre esta necesidad de capacitarnos para alcanzar a jóvenes y he recibido muchas respuestas tristes para mí, como de pastores que me han dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer algo para que el joven venga, él tiene que venir por sí solo. O yo no, la iglesia no tiene que hacer cosas atractivas para los jóvenes. El simple hecho de leer la Biblia debe ser atractivo para él. O sea, muchas cosas así que a mí me duele porque digo, híjole, si el pastor no está con esta sensibilidad, ¿qué podemos esperar que se pueda lograr, ¿no? En un futuro. Sin embargo, también debo de reconocer que también en los últimos, serían 2, 3 años, he visto que los pastores vienen y dicen, necesitamos capacitarnos para alcanzar a los jóvenes. Ya hoy por hoy ya lo están viendo como algo necesario. ¿Por qué? Porque las iglesias están envejeciendo. Esa es una preocupación también, incluso de Convención Nacional, que no hay pastores jóvenes, no hay misioneros jóvenes. ¿Y qué va a pasar, no? Entonces, es algo que tenemos que aceptar, que es una realidad en nuestras iglesias para empezar a hacer algo. Efectivamente, tú compartías al principio que a veces los jóvenes son como cristianos de segunda mano o de segunda categoría, que solamente cuando se ocupa algo, ahí están, ¿no? Que si hay que servir mesas, si hay que acomodar, si hay que pintar, si hay que hacer campaña de mantenimiento, pues nos acordamos, que vengan los jóvenes y lo hagan, pero muchas veces no se quiere hacer algo para ellos, ¿no? Entonces, sí, eso es una realidad. También me he topado con iglesias que dicen, no, no, no vamos a tener un grupo de jóvenes, eso no creemos nosotros en eso. Son una minoría muy pequeñita, pero también me he tocado me he topado con eso. Y a mí me hace pensar, bueno, ¿y cuál es el hoy por hoy en las iglesias? Como son importantes los adultos, son importantes los niños, porque pues en los niños se invierte mucho, o sea, no es algo que dejas, bueno, que los niños vengan solos, ¿no? O sea, se invierte en los niños, pero en los jóvenes yo creo que a veces es miedo de trabajar con ellos, es miedo de enfrentarte hasta con tu adolescente del pasado, ¿no? Decir, híjole, no, es que yo de adolescente fui tremendo y entonces, ¿qué les voy a decir, no? Entonces, creo que sí es algo que tenemos que hacer. Hay maneras en las cuales podemos implementar programas, podemos implementar eh, actividades, estudios, cosas creativas, cosas diferentes para alcanzar a jóvenes fuera de nuestra iglesia, para que los jóvenes de nuestra iglesia se animen a invitar a sus amigos, ¿no? Decir, mira, aquí está muy padre, te vas a divertir, vas a aprender, y porque sí tenemos este grupo que son los jóvenes que nacieron en iglesia, ¿no? Y ya están en la juventud y lamentablemente aún allí algunos se pierden, como dices también, hay muchos que pasa el tiempo y es como de adolescentes éramos tantos y ahorita solo quedamos 3, ¿no? Entonces es triste, pero también este sentimiento nos está llevando a una acción, al menos es lo que yo veo. Me gusta ver que las brechas generacionales se rompen y los adultos se empiezan a involucrar en los jóvenes como mentores, como discipuladores, y entonces ves a jóvenes maduros. O sea, cuando se rompe esto de que solo jóvenes pueden trabajar con jóvenes y también metes rompes eso y metes en la ecuación adultos que amen a los jóvenes, yo veo una enorme bendición para ambas partes. Entonces, tal vez yo vería como una manera o una oportunidad en este relevo generacional, es que estos hermanos o estos adultos funjan como mentores de los adolescentes, de los jóvenes y los empiecen a incluir. Recordemos que ellos, o sea, los jóvenes, los adolescentes, están en una etapa que buscan ser aceptados, sobre todo los adolescentes, ¿no? Ser aceptados, es importante pertenecer a un grupo.
Entonces, ¿te imaginas cuando eso pasa en las iglesias? Porque sí hay iglesias que lo hacen también y lo hacen muy bien y tienen grupos de jóvenes que la verdad son una bendición, que son chicos maduros, no es garantía de que no van a caer de pronto, ¿verdad? O sea, sabemos que así es el camino. Sin embargo, el que haya un mentor contigo, alguien que rindas cuentas o alguien que se preocupe por ti de manera honesta, eso hace que estos jóvenes no se quieran ir, que si tienen un problema, su red de apoyo es su grupo juvenil y ellos acuden a esta red de apoyo, ¿no? Entonces, sí hay iglesias así, y cuando hay apatía es cuando nos encontramos con este otro panorama, ¿no? Este panorama donde pues simplemente los jóvenes dejan de asistir y si observamos en dónde están estos jóvenes que dejaron de ir a nuestras iglesias, pues se van a lugares donde sí los están tomando en cuenta. Claro, y bueno, dijiste un montón de cosas bien, bien interesantes. A ver, esta de la mentoría, que yo lo relaciono, bueno, es por sí solo tiene un gran valor porque es que el joven, y yo recuerdo cuando yo era joven y realmente no tenías en quién apoyarte para decir, estas son mis luchas, estoy siendo tentado por esto, o tropecé con esto y esto, me estoy enfrentando a esto, ¿no? O estas son mis dudas, etcétera. Realmente no, no es algo común en las iglesias que haya esto. Es más, como que el grupo de jóvenes se convierte en un reflejo de lo que es la iglesia en cuanto a que no pedimos ayuda, ¿no? O sea, estoy mal, la estoy regando en mi matrimonio, con mi familia, estoy haciendo cosas que están mal en el trabajo como cristiano, pero no pido ayuda, ¿no? Como que al contrario, me justifico, bueno, estoy haciendo esto porque, y estoy haciendo lo otro, estoy haciendo chanchullo en la chamba, pero pues, es que necesito llevar un recurso para mi familia. He escuchado gente que incluso dice, estas trampas que hago en el trabajo para sacar más dinero es provisión de Dios, ¿no? Para mi familia. Pero bueno, entonces a eso me refiero con justificar. Entonces, como reflejo en los grupos de jóvenes, pues no pedimos ayuda, o sea, como que no es que no vemos esta cultura en nuestra iglesia de mentoría, de discipulado, de consejería, no lo hay en la iglesia, entonces por lo tanto en el grupo de jóvenes pues no hay, pero está padrísimo eso de la mentoría, pero lo que yo quería decir es que muchas veces, y yo lo he visto, el joven se aleja de la iglesia porque, por muchas razones, pero porque no ve unos ejemplos a seguir. O sea, no dice, yo quiero ser como el pastor, yo quiero hacer como el hermano fulano, yo quiero hacer como, ¿no? No ve un ejemplo de vida que le inspire, ¿no? A ser así. Pues tiene otros ejemplos afuera. No vamos a decir si son mejores o son peores, simplemente tiene otros ejemplos que quiere seguir. Y entonces, o por ejemplo, escucha en la iglesia sobre el amor, sobre el perdón y la gracia de Dios y estas cosas que escuchamos. Escucha sobre estas cosas en la iglesia, pero no las ve materializadas, encarnadas, ¿no? En la dinámica de la iglesia. Al contrario, ve cómo a la chavita que se embarazó, pues la destierran, ¿no? Casi, casi. Y entonces, pues el joven se hace muchas preguntas y ahora con tanta información que hay, y bueno, desinformación también, entonces a veces el joven se desanima y sobre todo si no tiene esta mentoría, ¿no? Que lo ubique, que lo centre en Cristo, pues se desanima, ¿no? Y dice, está pasando estas cosas. Entonces, qué bueno que haya esta parte de la, de la mentoría, pero finalmente trabajar con jóvenes, ay, pues siento que implica al mismo tiempo trabajar con la iglesia, ¿no? Porque tú le dices una cosa al joven, pero pues el joven no lo ve en su dinámica de iglesia y pues se desanima o ¿cómo? Se me está yendo la palabra, se desilusiona, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí, eso es un antídoto para los jóvenes, el que
usemos tanto esa doble moral dentro de la iglesia, que no seamos claros, o sea, tú como has dicho, ¿no? Hay temas que la iglesia no quiere abordar. Eso es, pues, difícil para el joven porque incluso él no va a saber qué postura tener. Entonces, sí hay esta apatía o frialdad en las iglesias que hace que el joven diga, pues, ¿qué hago aquí? Es más religiosidad el ir que una relación con Dios. Y claro, 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 coincido. Y por ejemplo, allá fuera de la iglesia se están hablando de muchísimos temas, ¿no? Y en la iglesia no se habla de ellos. Y bueno, ya sabemos todos cuáles son: homosexualidad, todo lo que tiene que ver con ideología de género, feminismo, machismo y los ismos, estos que están tan de moda ahora, aborto, pero ya no digamos, bueno, cuando se llegan a tocar, pues se llegan a tocar desde la perspectiva, pues secular, por llamarlo de alguna manera, y con eso me refiero a no desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva de consejería, de restauración, de aquí están estos temas, como, y sí de información también, ¿no? Aquí están estos temas, esta es la información y esto es lo que dice la Biblia, aquí está esta información y como iglesia esta es nuestra postura, lo que ofrecemos, porque a veces la postura se traduce simplemente en rechazamos todo eso. Híjole, pero pues el joven se queda con una sensación de, pues yo tengo amigos homosexuales, lesbianas, etcétera, ¿no? Y una amiga que abortó y qué, o sea, simplemente es, no tienen lugar en la iglesia. A lo que voy, ahorita no pretendo llegar a algo aquí en esta conversación, ¿no? Pero a lo que voy es, eh, son temas con los que los jóvenes están lidiando en el día a día, pero la iglesia es como un mundo alternativo, ¿no? ¿No sientes que es así a veces, Clau? Sí, como una burbuja Ujú, exacto. que está muy alejada de la realidad. Y ellos salen al mundo muchas veces cuando tienes al adolescentito, por así decirlo así chiquito, y entra a la prepa, se lo come, porque no sabe y todo es nuevo para él. Y llega a la iglesia y ve todas estas cosas que comentamos, pues se va. ¿Por qué? Porque en la parte social, la sociedad está volcada al joven y la iglesia está ignorando al joven. Entonces, ahí está esa problemática generacional que la iglesia muchas veces ignora al joven y allá afuera están completamente centrados en ellos. Entonces, es complicado y es alarmante, pero la verdad es esa, que nuestros jóvenes se encuentren, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir? Voy a la iglesia y pues es como la burbujita, o no hablo del tema, o te digo, ay, pues no sé qué dice la Biblia, pero no te enseño. Hoy los jóvenes están muy interesados en la apologética, porque en su iglesia no está viendo eso. Sí. Hay muchas cosas como la apologética que están ofreciendo, sobre todo, ¿por qué? Porque en su escuela, en la prepa o en la secundaria, muchas veces, pues están diciendo Dios no existe, la Biblia son cuentos de hadas para gente ignorante, para gente supersticiosa, la ciencia suple, todo lo que tiene que ver con religiones, cuando realmente hay muchas respuestas para esas pues afirmaciones, ¿no? Pero obviamente, pues si no hay y no digo yo un enfoque apologético en las iglesias, pero yo creo que simplemente si tomáramos en cuenta en nuestras iglesias que esta es la realidad en las escuelas, ¿no? Y equipáramos de alguna manera, por lo menos se hablara de, a ver, ¿cuáles son los argumentos por las que la gente dice que no existe Dios, ¿no? Que este famoso dilema ciencia-religión, ¿no? Ciencia-fe, y que de verdad
te lo dicen con una seguridad en la escuela, a mí me lo dijeron, por supuesto, muchas veces, y hasta te la crees, o sea, sí dices, no, pues sí es cierto, Dios como que es incompatible, casi, casi, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Incluso simplemente saber que una gran cantidad de científicos hoy día, y científicos de altísimo nivel, están buscando a Dios a través del cristianismo, porque están encontrando a través de sus investigaciones evidencia de que existe un Dios, ¿no? Entonces dicen, ah, caray, pues es que esta complejidad, ya sea cosmológica o biológica, genómica, etcétera, pero muy de alta especialización científica, ¿no? Están diciendo, es que no puede ser. Hace poco compartí, me parece en Restaura Ministerios, una imagen que fue hecha a computadora, pero a partir de hallazgos de cómo es una célula, cómo está organizada, todos los diferentes mecanismos de los que está integrada una célula, cómo funcionan armónicamente, la complejidad impresionante y que además está integrado todo funcionando. Y esa misma complejidad ha llevado a científicos ateos, agnósticos, a decir, debe haber un Dios. O sea, esto no se hizo solo, no es esta evolución que es obra de la casualidad, ¿no? Entonces, creo que hace falta información en nuestras iglesias. Te digo, ya no digo yo un enfoque apologético, pero sí hace falta información. ¿Cómo has visto tú que esto eh, eh, está tratando de ser afrontado qué se está haciendo o qué no se está haciendo, Claudia? Creo que se está ignorando. O sea, en general, y por eso continuamos con esto, ¿no? O sea, por eso se van en búsqueda de respuestas. Creo que como iglesia muchas veces estos temas se están ignorando. Tengo alumnos que de pronto me escriben, hermana, ayúdame a orar para que yo pueda hablar de estos temas en mi iglesia y que los líderes aprueben que yo hable de estos temas con los jóvenes, ¿no? Entonces, yo, pues obviamente oro, pero me da tristeza porque digo, es que es el lugar donde se tiene que hablar. Por ejemplo, nosotros en nuestra congregación tenemos una filosofía que es, la iglesia es el lugar seguro para hablar de estos temas y siempre compartimos con qué dudas tienen y qué quieren preguntar, no los vamos a juzgar, los queremos escuchar. Y nos hemos encontrado con muchas dudas interesantes y nos da alegría porque quiere decir que se sienten seguros de compartir eso allí. Sin embargo, no, lo que se está haciendo hoy por hoy es ignorarlo y decir, no, no te enfoques en eso, vuelve a Cristo, ¿no? Creo que es bueno volver a la cruz, volver a cimentarnos pues en la doctrina, en la palabra de Dios. Yo creo que es bueno, pero también no los podemos mandar sin conocer a lo que se van a enfrentar. Entonces, creo que como iglesias tenemos este gran reto de equipar, aunque sea un poquito, a los jóvenes, ¿no? O sea, como dices, no, tal vez no todo un enfoque apologético, pero al menos qué pueden escuchar y ellos qué creen, ¿no? E incluso esas preguntas, hacerlas nosotros dentro del grupo para saber qué son esas respuestas, qué es lo que ellos tienen que decir y llevarlos a que saquen más allá de la respuesta predeterminada del joven cristiano, ¿no? O sea, que tú le preguntas a un joven cristiano y te va a decir lo mismo en el estado de la república que estés, ¿no? Pero que saquen realmente qué es lo que ellos creen, es como ser más intencionales y meter presión en las preguntas, porque es bueno, porque eso es lo que está en su mente. Y fíjate, ahora que estás diciendo esto, estoy pensando, bueno, es que no es que hagamos la semana de la ideología de género y la semana del feminismo y la semana de la apologética y que ahí pues, tratemos como de llenar de información, ¿no? Sino que yo creo que también es una cuestión cultural, ¿no? De que como iglesias interpretemos, aprendamos como cristianos
en nuestras iglesias o desde nuestras iglesias a interpretar el mundo desde nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, en el tema del feminismo, y hablando del feminismo radical, ¿no? De nuestros días, o piensas como yo o estás en mi contra, ¿no? Con las ideas que trae, que a veces por tratar de llevar estos temas a las iglesias, se terminan adoctrinando con estas doctrinas ideológicas, pero en la iglesia, ¿no? Entonces, es como, oh Dios mío, no estamos interpretando desde nuestra fe, no estamos entendiendo el mundo desde nuestra fe, pero no desde nuestra identidad denominacional per se, sino como tratar de ver las cosas como las ve Dios. O sea, yo sé que suena súper abstracto, pero es posible tratar de entender las cosas que están pasando en lo ideológico, ¿no? Por ejemplo, y tomar una postura como iglesias, porque el Evangelio sí da respuesta. Es que ese es el punto. Sí da respuesta a los problemas sociales pues, de nuestra época, ¿no? O sea, sí da respuesta. Entonces, ¿por qué no? Me gustaría que le dijeras a los que nos escuchan, sean jóvenes o pastores o gente que quiere mentorear jóvenes en sus iglesias, ¿qué, qué sugieres tú a partir de lo que hacen, de tu experiencia en Ministerio Juvenil, en el SEM Juvenil? ¿Qué les sugieres? Muy bien. Bueno, antes me encantó tu frase, ¿eh? Te la voy a robar. Interpretar al mundo desde nuestra fe. Esa es la clave para lo que tú quieres hacer énfasis en esto. Y ese sería mi consejo. Escuchen, Efraín. Bueno, en mentorear o sea, de manera intencional en nuestras iglesias no hay mentores, si lo vemos así. Son muy poquitas las iglesias o denominaciones donde de manera intencional tienen mentores. Sin embargo, sí hemos tenido mentores de manera informal, porque si yo te pregunto, bueno, ¿quién ha impactado tu vida como creyente? ¿Me puedes mencionar tal vez un hermano que te impactó en fe, alguien que te impactó en oración, alguien que te impactó en convicciones? O sea, sí hay personas que impactaron tu vida, que fueron como mentores, por así decirlo, pero no intencionales, ¿no? O sea, en nuestras iglesias hay como más en la práctica que observas y aprendes, pero si nos están escuchando nuestros hermanos y dicen, bueno, a mí me gustaría ser mentor de jóvenes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ver en ellos con amor primero, de decir, yo te voy a enseñar. Creo que en esta parte es una experiencia de vida lo que se aporta a los jóvenes. Los jóvenes tenemos energía, pero no tenemos la experiencia que el adulto tiene. Entonces, la experiencia en la fe, eso es lo que se va a compartir. Entonces, por ejemplo, en un ministerio, si el hermano era el líder de alabanza, pues es como compartir cómo tal vez él hacía su devocional antes de subir a cantar, ¿no? O sea, más en esta parte espiritual y sobre todo es importante el rendir cuentas. Una persona que rinde cuentas es una persona que está en crecimiento. Y si pensamos un joven que tiene a alguien en quien le va a rendir cuentas, va a ser un joven que va a empezar a desarrollarse y a crecer y a observar qué cosas está fallando, en qué cosas está haciendo bien y puede seguir mejorando, ¿no? Porque no todo es falla, también y allí cuando el mentor empieza a instruir al joven, entra este entrenamiento a esta siguiente generación para que continúe. Es algo que vemos con Pablo y Timoteo. Es este entrenamiento, este mentoreo, hasta como de un padre espiritual, ¿no? Entonces, yo haría énfasis en esto que compartías, ¿no? A enseñar, a compartir, a interpretar el mundo desde nuestra fe. Eso me encantó y por eso te digo, me voy a robar tu frase. Creo que da al grano en lo que se quiere lograr.
Está padrísimo. Sin duda, muchos de mis amigos en la juventud nos hizo falta un mentor, ¿no? Fíjate que era casi una regla que no hacer preguntas incómodas al amigo, ¿no? Era casi una regla no preguntar cómo está tu relación con Dios, ¿no? A un amigo, ¿no? De tu edad. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me pregunten a mí, porque yo sé cómo está mi relación con Dios y para los que están escuchando estoy dibujando unas comillas en el aire cuando digo relación con Dios. Entonces, hay como una complicidad muchas veces, ¿no? De nos la pasamos bien, cantamos juntos, hacemos actividades, nos vamos al campamento, pero mi vida personal, como que aquí hay una rayita, no puedes cruzar, no voy a cruzar yo para allá porque tampoco me conviene, voy porque quedaría expuesto. Entonces yo creo que también yo veo muy necesario esto, ¿no? Que entre los jóvenes cristianos haya un discipulado mutuo, y no estoy hablando de un curso, sino de que haya amistades profundas, de que haya preocupación por el otro, un amor genuino por el otro, que es otra vez un reflejo de lo que es nuestra iglesia. Lo van a replicar, porque yo te aseguro que si los adultos viven una cultura de discipulado, ¿no? Como nos enseña el Señor que se debe hacer. eh, y si en nuestras iglesias hay consejería, hay esta mentoría, hay esta confianza, hay una cultura de restauración, porque un joven ve que alguien tropezó, pero en vez de que lo destruyeran, lo ayudaron a ser restaurado. Si ellos ven eso en nuestras iglesias, lo van a replicar como jóvenes, ¿no? O sea, es algo que va permeando, ¿no? Pero bueno, a veces son los jóvenes los que denuncian malas prácticas en nuestras iglesias y y en vez de darles un buen ejemplo, pues les estamos dando material para que digan, es que esto está mal y esto está mal, que qué bueno, pero ojalá escucharemos a nuestros jóvenes cuando nos dicen, oigan, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con lo otro? ¿No? ¿Qué te parece? Mira, si hacemos un comentario final, porque, híjole, de estos temas que dan para mucho, pero ¿con qué comentario final te gustaría cerrar, Claudia, para jóvenes o pastores, mentores, etcétera? A mí me gustaría invitarlos a que volteen a ver a la juventud de su iglesia, que vean cómo es la cultura juvenil en su iglesia y si hay áreas en que pueden crecer y que pueden mejorar. Que volteen a los jóvenes, que los escuchen, que les den oportunidad de servir, oportunidad de poner en práctica sus dones, que no sean apáticos a ellos ni los ignoren, no los usen solamente como para servir mesas, como decíamos al inicio. Entonces, podría concluir en que la sociedad está volteando a ver a los jóvenes y están haciendo todo para atraerlos. Como iglesia, no estemos o reaccionando solamente a la sociedad. Veamos primeramente a Dios, luego trabajemos también con nuestros jóvenes, veamos a nuestros jóvenes, escuchemos a nuestros jóvenes, instruyámoslos en el camino del Señor para que ellos puedan crecer a una madurez espiritual. Dios nos ha dado la bendición de poder compartir con los jóvenes, así que el grupo que tienes en tu iglesia, trabaja con él y Dios hará. Si quieres hacer una gran inversión en tu grupo de jóvenes, invierte tiempo en Dios. Fabuloso, fabuloso. Gracias, Claudia. ¿Y cómo pueden contactarlos ahí en el SEM Juvenil por si quiere alguien capacitarse, etcétera? Claro que sí, nos pueden escribir, nos encuentran en Facebook como SEM Juvenil. También tenemos un canal en YouTube donde compartimos tips para líderes de jóvenes y nos pueden escribir a nuestro correo que es semjuvenil@hotmail.com. Entonces ahí estamos en diferentes plataformas. Excelente, pues ya lo saben, échenles un correo, una llamada, contáctenlos.
para saber mejor, tener mejores herramientas y bueno, mejor información para saber qué hacer. Creo que es una gran oportunidad y ya no digamos, ay, por el relevo generacional, y, no, o sea, por amor a estas personas que podemos llamar jóvenes en este caso, pero por amor a ellos, simplemente, pasión por las almas, diría algún misionero. Creo que ellos están en una lucha cultural, nuestros jóvenes cristianos están en una lucha cultural tremenda, mucho más que un adulto, porque ellos están en la línea de fuego, como dices, Claudia, están proponiéndoles toda una manera de pensar, de vivir, que no tiene nada que ver con Dios, que se opone a Dios, pero más que eso, o sea, que sí, que ya es grave, pero que están vendiéndole a nuestros jóvenes ideas destructivas, filosofías destructivas, destruyen su vida. Esta idea de ver normal, que puedes matar al bebé que engendraste como hombre, que la mujer lleva en su vientre y que está bien. ¿Por qué? Porque llegó en un momento inconveniente, ¿no? Es terrible, o sea, es una perversidad en nuestra generación que esto sea ya algo tan, pues normal, está bien, ¿no? Y nuestros jóvenes están expuestos a estas cosas que endurecen la conciencia, endurecen el corazón y los van haciendo menos humanos, ¿no? A tantas cosas que están expuestos. Entonces, realmente sí, qué padre, Clau, que lo que estás haciendo, gracias a Dios por lo que estás haciendo y por haber dedicado estos minutos también, pues para, en la medida de lo posible, pues que este mensaje llegue a más personas. Y un gusto, pues poder ser un medio, un canal para eso. Entonces, gracias de verdad, Claudia, por acompañarnos. Ya estarás presente en otra ocasión, ¿eh? Gracias a ti, gracias por esta invitación. Me siento muy, muy contenta de haber estado aquí. Qué padre, gracias, Claudia. Y bueno, pues yo me despido de todos los que están escuchando, Consejos Divinos, que están viendo, conversando con en YouTube. Y gracias por haber pasado este tiempo con nosotros. Esperamos, de verdad, hacemos esto para ayudar a las iglesias a ver nuestra realidad y empezar a tomar decisiones, ¿no? Al respecto. Y me despido diciéndoles que Dios sea contigo y hasta pronto.